Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ahí estamos, ¿eh? Pero ¿saben lo molesto que es cada vez que tengo que admitir a uno? Y encima llegan uno al minuto otro, de 5 minutos a otro. Así. Tiene que tener secretario. ¿Ah? Tiene que tener secretario. No, el Zoom debería tener una función de admitir a todo el mundo cuando quieran, pero bueno, es así. ¿Sí? Chiflen si ven a alguien que quiere entrar, ¿no? El día de hoy, ¿cómo es eso? Bien. Alguna dificultad, más o menos entienden el planteo que estoy haciendo. Tradicionalmente se estudia derecho yendo a conceptos, definiciones, instituciones, leyes y vincularlos entre ellos. El problema es que en pedagogía, cuando nosotros vemos una determinada área del conocimiento, la lógica de exposición que tienen los programas tradicionales de derecho es una lógica secuencial. Entonces, incluso el programa secuencial. Se empieza por los contenidos no jurídicos o culturales, historia, los que siguen viendo historia, pueden elegir la historia, de hecho, algunas expectativas, lo que sea, pero se va haciendo una especie de exposición de temas a lo largo de la carrera, y cuando ustedes se egresan, se supone que tienen que tener relacionados todos esos temas. Entonces es bastante difícil, porque incluso cuando en las materias se hace una exposición de temas, al final del cursado, ustedes tienen que saber vincular el concepto de acción con la querella, el concepto de partes, con quién es querellante, y todos los conceptos ustedes los tienen que saber utilizar. Entonces, no podemos seguir enseñando derecho como se enseña hoy, desvinculado de la gente que golpea. No se puede enseñar o no podemos informar sobre una determinada área de conocimiento si no sabemos vincularlo después con lo que se hace. A ver, cuando los arquitectos estudian, ellos llevan el plano, el rote, los programas para el dibujo, los programas de dibujo, el AutoCAD y todos los programas de diseño, y ellos desde teoría saben cómo hacer un plano, porque van a clases prácticas. Entonces, obviamente llevan todos los elementos, aprenden geometría, aprenden a diseñar con perspectiva, por ejemplo, y lo hacen en un taller. Que tienen clases teóricas, también tienen clases prácticas. La abogacía no tiene clases prácticas. Entonces, al final de la carrera van a ver ustedes unas áreas de práctica, que son áreas como, por ejemplo, la práctica que en mi época se llamaba práctica tribunalicia. Hoy en día es la práctica que ustedes harían llevando un caso.
el tribunal. Nosotros ya lo hacíamos hace 40 años. Entonces, recién en ese momento van a tener que vincular todo lo que aprendieron a lo largo de toda la carrera. Y me parece que no es buena forma de enseñar, tampoco es buena forma de aprender. Si ustedes no vinculan el contenido del concepto con la práctica. Es un debate abierto en la... ¿Ven qué molesto que es? Es un debate abierto en la pedagogía. El tema de la educación por competencias. Se utiliza en todos los niveles de la educación, primaria, secundaria y universitaria. La educación por competencias es un enfoque del conocimiento basado en no solo los conceptos teóricos, sino también la enseñanza. O sea, si yo quiero que ustedes sean capaces de algo, competentes para algo, tengo que tratar de encontrar la manera de que ustedes puedan utilizar todos esos conceptos, aplicándolos. Si no, no sirve de mucho enseñar derecho desde la teoría. Nosotros nos tocó aprender. Estamos leyendo los libros, estudiando, leyendo las opiniones, la doctrina y todo lo demás. Cuando salíamos al mercado laboral, cero. Alimentábamos estudios jurídicos en carácter de junior, hasta que más o menos sabíamos dónde quedaba el tribunal, sabíamos qué es lo que había que hacer para presentar escritos. O sea que eso es una forma de enseñar que me parece a mí que es bastante incompleta. Entonces este año yo cambio la forma de enseñar. Y el enfoque que les doy es el enfoque de lo que el abogado tiene que ver, tiene que dar, digamos, cuál es su competencia en el mundo del trabajo. ¿Qué hacen los abogados? Muchas cosas. Si ustedes son abogados de un banco, probablemente lo único que vean sea obligaciones, títulos de crédito, a lo mejor en tribunales algunas ejecuciones de títulos, cheques, etc. Y ahí se acabó el saber para el abogado del banco. Tal vez derecho del consumidor, puede haber planteos desde el punto de vista de los consumidores o usuarios del sistema bancario, y no van a ver absolutamente nada, o si quieren especializar en derecho bancario y ser abogados de un banco, bueno, harán un posgrado en derecho comercial, profundizarán cuál es digamos, el ámbito de trabajo del banco, dicho canal, y no de la vida. Pero bueno, como yo no sé qué es lo que van a elegir ustedes, y el programa de la carrera lo prepara para todos. Incluso a la mañana trabajarán en el banco, a la tarde tendrán el estudio. A lo mejor, en el estudio, deciden meterse en el penal. Entonces dice, pues cae un pariente, no se le ocurre. De repente viene un pariente y le dice, che, que nada, tengo un problema, mirá cómo está pasando, tengo esta situación. ¿Y qué hacer para asesorar a nuestro pariente? Entonces, a mí me toca, a los que enseñamos derecho procesal, nos toca mostrarles a ustedes qué es lo que van a hacer el día que egresen y trabajen como abogados, como fiscales, como defensores en un proceso penal. Entonces, el cómo es a través, porque además en los programas, cuando uno formula un programa en una materia, o formula un plan de estudio, tiene que tener en cuenta los objetivos de ese programa de formación que es, digamos, esta materia. Y, por lo general, uno sigue la lógica académica, ¿no? El academicismo moderno mostrándonos
como les digo, como si fueran compartimientos estancos, como si no tuvieran ninguna vinculación, el derecho penal, el derecho civil, y todo tiene que ver con todo. Entonces, uno no puede abstraerse de esa realidad y tiene que generar un programa que tenga ejes de contenidos a través de los cuales ustedes van a tratar de entenderlo. O se supone que van a entender mejor las cosas, ¿no? Y el eje es el conflicto. Porque en derecho procesal, cuando escapamos al conflicto, cuando nos decían, ¿qué es lo que es un abogado? Cuando viene el cliente, ustedes, bueno, ¿qué le pasó? No, tengo un préstamo que me quieren cobrar, y yo, bueno, me llegó una intimación. Bueno, entonces sabemos que el cliente tiene una intimación y dentro de poco va a tener un juicio efectivo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la función de los abogados? En un estudio cobramos por asesorar. No sé cuánto está la consulta escrita hoy por el Colegio de Abogados, pero hace como 2 o 3 meses estaba a 100.000 pesos. Una consulta escrita. Bueno, obviamente no a cualquiera le vamos a cobrar 100.000 pesos por redactar una carta de documento o un escrito, ¿cierto? Pero que ustedes quieran hacer de la profesión su modo de vida, bueno, buscar una manera de. Además, capaz que el que viene es un amigo, entonces no lo voy a machucar de entrada cobrándole una consulta escrita. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a hacer? Lo tengo que aconsejar. Entonces, ¿qué le diré? Mirá, tal como está redactado el contrato, es un mutuo, es un préstamo, te lo ha dado un particular, un banco, no sé, y lo más probable es que, como tenés una prenda y garantía, te van a quitar la. Bueno, pero ¿qué es lo que hago? Y bueno, tratar de arreglar. Entonces, marchamos al banco, buscamos, tiramos la línea para ver si logramos hacer un acuerdo. Y de esa manera estamos previniendo el conflicto entre grupos. Es una forma de heterocomposición, lo juntamos las partes, dialogamos, discutimos el tema de los intereses, nos ponemos al día, o pedimos un plazo, o una quita, todo lo que ustedes van a ver en títulos de crédito y obligaciones, todo eso les puede servir, y de esa manera solucionan el problema del amigo del pariente y no llegan a tribunal. No están los otros abogados que dicen, tengo un problema de. Ajá. Bueno, seguro que viene el juicio, ¿no? Me parece es otra forma de hacer las cosas. Entonces, los abogados que más o menos son conscientes de su rol, lo que harán será tratar de que el conflicto se solucione antes de llegar a las etapas. Estamos hablando de un proceso civil, ¿no? Llegamos a la etapa judicial, bueno, si ya iniciaron los juicios, el deudor no pagó hace rato, ahora tiene una demanda, entonces el traslado de la vinculación de pago, y bueno, ahí se va a tener que asesorarlo en el terreno judicial, es decir, que tenemos que hacer ahora, en el plazo de 5 días, contestar y oponer la excepción. Sí, porque yo he pagado tanto. ¿Cómo que para tienen los recibos? Sí, tengo los recibos. Y a usted la están cobrando más. Usted tiene los recibos, están cobrando casi toda la deuda. Bueno, esas hay que descontar. O ponemos una excepción de pago parcial y los defendemos, ya no tengo que pagar todo, sino menos. Y eso es lo que hacemos los abogados. Ahora, cuando vamos al proceso penal, también, sobre todo hoy, que el proceso adversarial, ¿se entraron todos? Nos da herramientas para componer el conflicto penal. Hoy tenemos que continuar en el Código Procesal Penal, después del parcial,
código en la mano, todos los días vamos a estar trabajando con el código. Entonces, hoy el nuevo Código Procesal Penal Adversarial nos da herramientas incluso para terminar el conflicto en la puerta de entrada al tribunal. Ya el código. ¿Sí? Entonces, ocurre un hecho delictivo, de repente, adolescentes atacan a los actos, se llevan chocolate y cosas por el estilo, bueno, los agarra la policía, y viene el fiscal y dice que yo tengo que mover todo el aparato represivo del Estado para castigar a 5 mocosos. ¿Qué hago? Bueno, tiene hoy criterios de oportunidad para terminar el problema diciendo, miren, esto es un delito de menor cuantía, de bagatela, voy a aplicar un criterio que es la insignificancia o menor significación. Entonces, como titular que soy de la acción penal pública, se trata de un delito de acción pública, yo decido que no voy a... Quiero vendrá y dirá, bueno, pero escúchame, se llevaron 5.000 pesos de mercadería. Bueno, probablemente hagamos un acuerdo. Y se terminó el problema. Encontramos una salida antes de que el proceso penal nos meta dentro. Encontramos una salida en el comienzo del proceso penal y satisfacemos a la víctima y el Estado se enfoca en los delitos graves, que son los delitos que tiene que perseguir. ¿Sí? Los que no pueden quedarse sin castigo. Los homicidios, violaciones, violencia de género, todo esto es dentro de una política criminal racional, es posible hoy gracias al proceso adversarial. Esto no se podía hacer, chicos. A ver, estamos hablando de 3 años atrás, cuando teníamos todavía vigente el Código del 91, nosotros no teníamos otras herramientas, era entramos al proceso y volvimos adentro. Y el Ministerio Público tenía criterios de selección de los casos, porque no se puede perseguir todos los delitos. Entonces, había criterios de selección de los casos. ¿Cómo operaban esos criterios de selección? Nadie sabe. Nadie sabe. Las causas se prescribían porque, a ver, tomaban la denuncia, llamaban a la víctima a ratificar, ¿no? Un expediente que se guardaba en una estantería. Chao. Nunca más. Y de repente hacían, removían para matar a los cucarachas, encontraron, ¿esto qué es? Porque se prescribió la causa. Entonces, como no es posible perseguir todos los delitos por el principio de legalidad, ¿sí? ¿Saben qué es el principio de legalidad, no? Sí, bueno. El principio de legalidad obliga a actuar de oficio a perseguir todos los delitos. Pero como no se puede, porque es imposible, la relación grande y las estructuras judiciales no alcanzan con los recursos y con todo, entonces hay que seleccionar. Antes la selección se hacía porque un empleado lo cajoneaba, lo guardaba, ¿sí? Alguien tenía que poner plata para que el fiscal no lo castigue. Esos criterios hoy en día, digamos, están acotados, limitados, porque hay formas de decidir qué hacer. ¿Cómo se regula la carga de trabajo del Ministerio Público? Bueno, estableciendo criterios de oportunidad. Y diciendo, hay determinados delitos que no nos interesan
Por ejemplo, delito contrario, una estafa. ¿Alguien se puso en peligro la salud, la vida, etcétera, por una estafa? No. ¿Qué le pasó a alguien? Y sufrió un daño de patrimonio. No vamos a investigar este delito, porque en realidad es un interés particular. Entonces voy a aplicar la conversión de la acción pública en acción privada. Le voy a decir a la víctima, si usted quiere, puede pedir la aplicación de una pena, pero el juicio ahora es suyo. Entonces el Ministerio Público ya no actúa, ya no persigue, lo hace el que le llama, que ahora viene a ser exclusivo. Este es el tema de, digamos, de los cambios importantes que hemos sufrido últimamente. En el proceso penal. ¿Recuerdan? Antes teníamos expedientes, los casos tramitábamos en la forma de expedientes y las discusiones que teníamos eran, sí, pero un expediente no es alguien de carne y hueso que está por detrás, son papeles. Entonces nos olvidábamos del conflicto y lo que hacíamos era tramitar papeles. Y todos estábamos metidos adentro de eso porque era la única forma de llevar adelante un proceso penal. No teníamos otra forma de hacerlo. Y el fiscal entrampado en el papel. Y las partes entrampadas en el papel. Y los procesos demoraban más de 10 años. Hoy en día tenemos herramientas dentro del proceso para poder tramitar con un poco más de razonabilidad, un poco más de eficiencia sobre los casos. Digamos, los casos se litigan en audiencia. Vamos a hacer de cuenta que el sistema procesal penal en tribunal funciona bien, cosa que no es cierto. Pero sí las partes pueden ir a audiencias y expresar todas en el mismo momento, concentrar. En lugar de hacerlo secuencialmente, de forma escrita, las partes pueden concentrar actos procesales. Yo les voy a mostrar un poco más adelante audiencias que se hacen en el sistema chileno. Y en 15 minutos termina un proceso penal con una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque hay que estar entrenado para eso. Entonces, cuando uno está bien entrenado y sabe cómo hacer las cosas, competente para hacer las cosas, puede obtener la solución del conflicto en una audiencia de 10 minutos, 15 minutos. Bueno, vimos cómo llegábamos a la instancia judicial después de haber pasado por algunas salidas amigables o haber ido a la casa de justicia o haber obtenido una mediación, un acuerdo. Pero cuando ya llegamos a la etapa judicial, bueno, ahí nos encontramos con un terreno reglado. El proceso está reglado, no arreglado, reglado. ¿Sí? Hay reglas para tramitar el proceso. Las había en el proceso escrito, las hay en el proceso adversarial. Y dentro del proceso encontramos los actores. Todavía veíamos que, digamos, que quien ejerce la función jurisdiccional, el juez, que tiene que tener muchas cosas. Pero básicamente, independencia, imparcialidad, ¿sí?
Si un juez no es independiente y no es imparcial. Y todo lo que tenemos declarado en la Constitución no sirve para nada. Absolutamente para nada. Entonces, jueces, de repente nos encontramos con el Ministerio Público, que también es una organización estatal, caracterizada como una agencia judicial de persecución de los delitos, y dentro de los sujetos del proceso, el juez y las partes, nos encontramos también con los abogados, ¿sí? Abogados particulares o abogados públicos. Y acá vuelta de nuevo con las garantías. ¿Para qué necesitamos abogados? ¿Para qué un diputado necesita un abogado? Para asegurar que eso que está en la Constitución es el derecho de defensa, ¿no? O sea, el Estado no va a sorprender a nadie, en principio, pero nos sorprenden todos los días. Entonces, para eso está el derecho de defensa. Y lo aseguramos los abogados. Que también nos reservamos en este nicho de mercado, también nos reservamos algunas posiciones, ¿no? Entonces, o somos abogados particulares, o somos parte de la defensa pública. ¿Quiénes son los defensores públicos? Yo me respondo que tengo una parte. ¿Ah? Fuerte. El Ministerio de Salud. No, estamos hablando de la defensa. El Ministerio Público de la Defensa. Acá está para acusar, no está para defender. Entonces, nos encontramos con abogados particulares, nos encontramos con abogados pagados por el Estado. Pero hay una enorme distorsión en materia de qué se entiende por defensa pública. Porque la historia y la organización de la defensa pública ha estado en manos de diferentes organizaciones en distintos países con distintos cometidos. Pero, básicamente, hoy la defensa pública se enfrenta con otros desafíos. Imagínense ustedes los fiscales y los defensores del proceso crítico, ¿no? En un dictamen de una sucesión veía, escriben mal el nombre, yo soy un funcionario que pagamos una buena plata todos los meses, ¿no podés sacar un dictamen donde te equivocas en todo? Bueno, ese tipo de funcionarios que todavía persisten en el proceso civil, son los fiscales civiles y policiales, hacen dictámenes, son funcionarios burocráticos, que ni siquiera trabajan. Y los defensores son primos hermanos, también, ¿no? Entonces, hay defensores civiles, laborales, pues, la gente que no tiene recursos, va a estas oficinas del Estado y aparece un abogado pagado por el Estado que va a cumplir el rol de defensor de alguien que está comprometido en algún asunto judicial. Y la lógica de trabajo de las defensorías oficiales penales era la misma casi de los defensores civiles, ¿no? Tenemos un despacho con los escritorios, un par de empleados al servicio del defensor, que le van llevando el caso, le van diciendo, mañana tiene una audiencia, tiene que firmar todos estos papeles. El rol del defensor público, democrático, siempre fue un rol bastante disminuido
Sobre todo, ¿por qué? Porque como cobran el sueldo todos los meses con el cajero automático, ni se molestan en capacitarse, en ser mejores, en cumplir su trabajo, en ir a visitar a sus clientes a la cárcel. ¿Ustedes creen que va algún defensor público a ver a su defendido de la cárcel? Bueno, también las nuevas organizaciones, que son las defensorías públicas, se enfrentan con el problema de que son pocos los defensores, no sé cuántos habrá hoy, había 10 hace unos años, pero como hoy la política encontró la forma de hacer entrar a los amigos a mansalva en el Poder Judicial, hoy hay auxiliares de fiscales y auxiliares de defensa. Son mini defensores o mini fiscales. Ilegítimos, porque cumplen funciones que son cargos para cumplir funciones constitucionales, que tienen que, por lo menos, aprobar el examen en el Consejo de la Magistratura y después ser seleccionados en la terna con apoyo de la legislatura. Pero lo que tenemos nosotros hoy es un sistema de defensa pública de carácter oficial. Oficial porque es pagado por el Estado. Y esto ha dado lugar a muchísima jurisprudencia dentro de distintos tribunales. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en muchísimos casos en los cuales los defensores, muchas veces oficiales, algunos privados también, no habían ejercido el derecho de defensa en favor de su cliente. Por ejemplo, no recurriendo a la sentencia pública. Entonces, cuando el imputado detenido en la cárcel recibe una cédula de notificación de la sentencia condenatoria, dice: quiero hablar con mi abogado. Nos llama: doctor, apelado, no apelado, repongo, es que ahora qué hago, condenado por 15 años. Entonces, hoy en día en la cárcel le hacen firmar un escrito que dice apelo. No estoy conforme, apelo. El defensor se la comió, no apeló, pero yo quiero apelar, no quiero ir 15 años a la cárcel sin que haya una revisión de la sentencia condenatoria, porque además considero que hay circunstancias que atenuarían la pena. Esa posibilidad de que las partes, los imputados, los condenados, puedan, aún vencidos los plazos, porque para poder recurrir hay requisitos de tiempo y de forma. Entonces, los recursos toda la vida estuvieron sujetos a plazo. Si usted en 10 días no planteó la casación, hacemos de cuenta que usted está conforme con el fallo. Entonces, aún vencido el plazo, porque el defensor no planteó el recurso, se aceptaba la apelación del imputado. Eso se llama defensa in pauperis. Yo me defiendo de alguna manera, pego un manotazo, digo apelo, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aceptado los recursos en forma pauperis. ¿Cómo era el nombre, no sé? En forma pauperis o in pauperis, que es pobre, pauper, pobre en latín. Son recursos pobres. Entonces, lo que hace el tribunal es recibir el recurso in pauperis. No todos, ojo, ¿no? Porque hay muchos tribunales que le dicen, habiendo vencido el plazo otorgado por el artículo tal, chao, hasta luego, cumplió la condena.
Pero llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha desarrollado toda una doctrina de la Corte acerca del derecho de defensa y la posibilidad de aceptar recursos en forma pauperis y cuando se nos presenta con un simple apelo, no estoy conforme, lo que se hace es correrle traslado al defensor y decirle venga a apoyar esta apelación. Desarrolle jurídicamente la apelación que de hecho está planteando su cliente. ¿Se le pide al mismo defensor que era de En algunos casos al mismo. Otros tribunales, por ejemplo, toman decisiones un poco más valientes y dicen, atento a quien no ha recurrido, apártase de la defensa al defensor fulanito de tal y se designa un defensor. O se le dice que designe otro de confianza, si él tiene otro abogado de confianza, pero no se lo puede dejar sin recurso. Además, es un derecho constitucional, ¿no? Artículo 8.2h de la Convención Americana nos dice que tenemos el imputado, el condenado, tiene derecho a recurrir la sentencia condenatoria. Un simple escrito de, digamos, suficiente. Un simple apelo. Cuando llega la notificación, muchas veces en la cárcel le dicen, poné que no estás conforme a apelo. Y eso se lo devuelven después de notificarlo, y eso sirve como un recurso. Pero como no es un abogado, y no tiene los conocimientos que tenemos nosotros, entonces él no puede fundar el recurso y decir, acá no se ha tenido en cuenta, no sé, la culpabilidad o la responsabilidad por el hecho, o la autoría. No puede fundamentar. No lo fundamenta, lo tiene que fundamentar el abogado. Si no es ese abogado, será otro. Pero la Corte ha establecido muy claramente esto de poder asegurar el derecho de defensa en estos casos. Yo conozco, en materia federal, conozco muchos defensores y muy buenos. Muy buenos. Ahora, en las provincias no puedo decir lo mismo. Lamentablemente, son distintos niveles de exigencia. Pero, bueno, en definitiva, el derecho de defensa se asegura con un defensor de confianza, privado o público, pero siempre de confianza. Ahora, cuando yo no tengo medios para pagar, o sea, Burlando, que cobra cuando yo no tengo medios para, yo tengo confianza con Burlando, pero no tengo para pagar. Entonces, ¿cuál es mi derecho que el Estado cubre para asegurar la defensa? El derecho de contar con un defensor público. Es lo mismo que oficial. Antes era el defensor oficial. Hoy, a ver, estos son tendencias nuevas. ¿Sí? No es que desapareció el defensor oficial, al contrario, seguimos teniendo defensores oficiales cada vez más. Total, al nombrar a los amigos, ahí está. El tema es que yo, si no tengo para pagar, está bien, voy a ir con el defensor oficial. Pero a mí no me inspira confianza. Porque cuando llega y dice, chavo, ¿qué haces? Que te abandona. Perdón, doctor, está silenciado. No sé quién me silenció. La mano negra. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, gracias.
Bueno, volvamos al Power. Los sistemas de defensa pública básicamente siempre fueron orientados a suplir la carencia de recursos. Es más, la terminología siempre era el defensor de pobres. Pero, ¿cuál es la diferencia con el defensor oficial? Estoy hablando de lo que es un defensor oficial. Antes se le decía defensor de pobres. El defensor, clásicamente conocido como defensor oficial, forma parte de un cuerpo de abogados pagados por el Estado, funcionarios públicos, cobran un sueldo. Y se hacía cuando el imputado no tenía medios o no tenía para pagar un defensor. La idea es que el Estado le provea un defensor de confianza al imputado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Chile, cuando yo estuve en 2009 haciendo el postal sobre el empresarial, en Chile íbamos todos los días a tribunales, a ver audiencias, y charlábamos con defensores, el defensor general de Santiago, que es amigo, que ha venido varias veces acá a Tucumán a dar cursos. Charlábamos y veíamos cómo habían organizado ellos el sistema de defensa pública en el sistema adversarial, ¿no? ¿Y por qué hay que organizar un buen sistema de defensa pública? Porque el proceso adversarial exige un buen sistema de acusación. Entonces, si yo tengo fiscales muy eficientes, me están escuchando en el aula, ¿no? Sí. Si yo tengo fiscales muy eficientes, también tengo que tener defensores eficientes. Porque si no, no voy a satisfacer el derecho humano. Entonces, en Chile se organizó un sistema de cuotas. Ellos dicen, tenemos defensores oficiales. Hay una defensoría metropolitana en Santiago. Ese defensor metropolitano tiene una estructura de abogados defensores. Y aparte, hay un sistema de dotes o cuotas que implican que el Estado pone dinero para que algunos abogados particulares asuman también la defensa de algunos delitos. Pero los paga el Estado. Entonces, si usted es un abogado particular y el Estado viene y le dice, ahora usted tiene que defender a esta persona, bueno, me pongo las pilas, sé que voy a cobrar. A ver, es una forma de competencia, porque el proceso adversarial implica un gran cambio en todo lo que es el proceso penal. También en cuanto a la defensa. Entonces, Chile contrata defensores públicos. Yo acá se lo propuse al Colegio de Abogados. Le dije, publiqué en la Gaceta en algún momento cuáles eran los contras para los abogados de que ahora haya una defensoría oficial, pública, fuerte, que se va a quedar con la mayoría de los casos, porque además la dinámica del proceso adversarial hace que hoy está detenido, mañana está en la audiencia. Entonces la familia muchas veces no tiene tiempo de ir a contratar un abogado. Venga al defensor público. Eso es una especie de competencia desleal con el resto de la abogacía.
Entonces yo les decía, al defensor jefe de hoy, acá en Tucumán, le decía, tenga un sistema de contratos, es el presupuesto que usted tiene todos los años para gastarlo como usted quiere, haciendo fiesta, no sé, almuerzo, tenga para contratar a defensores particulares, así pueden competir con la defensa pública. Porque no todos los defensores particulares están en condiciones de estar en un mercado de trabajo, ¿no? Porque no hay tanto trabajo. Porque siempre hay alguien que va a cobrar menos. En tiempos de crisis, las exigencias de honorarios bajan. Entonces, van a la esquina, nos atienden en un bar, les hacen un cuento, y les dicen vamos a hacer esto, y les cobran 2 pesos, y bueno, después así son los resultados de la defensa de los imputados en los procesos. Bueno, entonces, ese sistema de créditos es importante para organizar la defensa pública. Una vez que un defensor ha sido designado por el Estado, ya sea de su planta de funcionarios, defensores oficiales como tenemos en Tucumán, o contratando un abogado particular, ese abogado se convierte en defensor público. Ya no es más particular, es defensor público, pagado por el Estado. Entonces, ustedes ven cómo hay diferencias entre la vieja defensa de pobres, los defensores oficiales designados dentro de una estructura que es el Ministerio Público de la Defensa, que son funcionarios permanentes, que cobran todos los meses un sueldo y que hacen el trabajo de manera rutinaria. Es más, lo hacen. La pasada me preguntaban los ex clientes qué hago porque tengo un problema. Bueno, la plata buscar la defensa oficial. Sí, usted sabe que, bueno, al tiempo me hablan y me dicen, usted sabe que jamás la he ido a ver a mi mamá en el estado detenido. ¿Cómo? ¿Para qué están? Sí, lo cobran poco, le aseguro, ¿no? Si el sueldo de los defensores y los fiscales está equiparado a los jueces. No hay debe haber un control, digamos, que están inscritos. Y miren, en el proceso adversarial debería haber muchos controles, ¿no? Los institucionales, o sea, yo, defensor general, señores, es una exigencia que ustedes vayan a hacer visitas a la cárcel, una vez por semana, por lo menos. Eso lo tienen que plantear como política de defensa, el que se supone que es la cabeza. Me parece que no tiene cerebro, no hay nada dentro de esa cabeza. Yo formulo una política de defensa pública para contrarrestar la política criminal del Ministerio Público, y yo tengo que poner todas las herramientas. En todos lados, en la defensa pública, en el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, las pautas son otras. No hay chantas como hay acá en Tucumán. Entonces, a ver, yo dirijo un cuerpo de profesionales que se deben dedicar a defender cabalmente los intereses de los clientes, y ellos lo convierten en una especie de rutina, que ya voy a ver si lo hago, que le delego al defensor auxiliar. ¿Y la Constitución? O sea, alguna vez en algún congreso yo planteaba el tema de que las garantías mueren en la puerta del tribunal. Todos tenemos garantías, todos tenemos derechos asegurados o consagrados por la Constitución. Y resulta que llegamos al tribunal y ahí pasa cualquier cosa. Ese es el problema. Y lo peor de todo es no verlo, porque todo el mundo forma parte del elenco estable de esta gran obra que es el proceso judicial o los tribunales, alegría en los tribunales.
Entonces todos vamos contentos, hacemos nuestro trabajo, vivimos de esto. En realidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando tenemos todos los días violaciones del derecho de defensa, violaciones de las garantías constitucionales. Bueno. También se puede nombrar defensores públicos a quienes tienen capacidad económica, aunque no sean pobres. Pero después, por ejemplo en Chile, dicen, ¿usted quiere? Sí, yo quiero un defensor público. Lo tiene, después va a tener que pagar. O sea, una persona que es solvente puede elegir en vez de una defensa privada una pública. Puede elegir un defensor Se la público. toma igual, Puede elegir un defensor público y le puede tocar que un abogado particular pagado por el Estado. Y se convertiría en público. Claro. Que se convierta en defensor público. El tema es que sea de confianza. Ahora, si yo tengo plata, el fundamento de la defensa oficial es el no tener recursos. Si yo aún así quiero, por el motivo que sea, un defensor público, teniendo dinero para pagarlo, después tendré que cargar con las costas, que ingresarán al sistema de defensa pública, ¿no? Al abogado que está designado. Ese ya tiene el pago, si es privado, ya tiene un pago. Entonces, el sistema de defensa pública le puede cobrar a esta persona que teniendo dinero, pide que lo defienda un defensor público. ¿Bien? Bueno, entonces, defensa pública cuando el Estado provee un defensor bajo distintas modalidades. Defensor público es un funcionario nombrado por el Estado con ejercicio exclusivo y permanente. Y puede ser también un abogado. Bueno, el defensor penal, muchas veces, y hay que tener en cuenta esto, el defensor penal no representa al Estado. ¿A quién representa? A la sociedad. Al imputado. Él se debe al imputado. Y esto muchas veces ha sido confundido. Como los defensores penales, oficiales, y los fiscales y los jueces se encuentran en la cena de lo del día del magistrado, que todos son magistrados, ese día, ¿qué está contra? Y al día siguiente vuelven a trabajar en el mismo ámbito. Entonces el defensor por ahí le chifla cosas al fiscal y viceversa. O los jueces, que es peor. Pero el defensor tiene que entender que él no gestiona intereses estatales, por más que sea un empleado. Defiende al imputado. Defiende el interés del imputado. No está para asegurar la seguridad pública ni la aplicación de la... No. Él es el abogado del imputado. Aunque sea un defensor pagado por el Estado. Entonces no hay que confundir esta cuestión. Bueno, y estas ya las han visto ustedes cuando vimos garantías. El derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiera por sí mismo ni nombrar defensor. Es una obligación del Estado designarlo defensor. En el momento que te acusan. Desde el primer momento. Sí, ¿qué te parece a vos? Si el primer momento es la declaración de imputado, ¿cómo va a declarar si no tiene un abogado defensor? O si se va a diligenciar una prueba, por ejemplo, que es una prueba irreproducible. Nosotros, por ejemplo, tomamos en los delitos de trata de personas declaraciones a las víctimas. Cuando se toma la declaración de una víctima, notificamos al imputado. Y le decimos, este día se va a tomar la audiencia en cada juicio. Que tiene que decir algo nuevo que está presente. Y además, si se pudiera derivar de esa declaración de la víctima una coautoría, también llamamos al defensor oficial por las dudas,
para que represente a quien todavía no ha sido imputado, pero puede ser. Entonces, más que claro que es desde el primer día. Garantías mínimas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Designar un defensor, comunicarse con el defensor, estar presente, defenderse personalmente, ser asistido por un defensor de su elección, en lo posible. ¿Sí? Todos estos derechos vinculados con la defensa. Bueno, el proceso adversarial demanda, así como demanda del juez pasividad, imparcialidad total, incontaminación con el material fáctico del caso. También le exige a los fiscales trabajar de una manera diferente, administrar la carga de trabajo, elegir los casos que va a perseguir, tener una política criminal, etc. Los defensores públicos también tienen un rol muy importante dentro del proceso adversarial. ¿Sí? ¿Por qué? También ellos tienen que hacer opciones. El día que se llega a la audiencia de imputación o formulación de cargos, ese día el defensor ya tiene que tener estudiado el caso y tiene que tener en cuenta cuáles son las posibilidades de su cliente de tener una salida alternativa, llegar a un acuerdo con el fiscal en un juicio abreviado, pedir una suspensión del juicio a prueba. Todo eso lo tiene que saber antes de ir a la primera audiencia. Y lo vamos a ver porque ahora, esta semana les quiero dar presencialmente, que es algo que por ahí, por la pantallita no llega, todo lo que significa la teoría del caso dentro del proceso adversario. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para trabajar cuando llega el caso? La teoría de los hechos, la teoría jurídica, y a partir de ahí empezar a barajar posibilidades acerca de cómo voy a tratar de que mi cliente quede en una mejor posición en el proceso. ¿Sí? Pero por eso hay que saber técnicas de investigación oral. Ustedes la tienen como una materia optativa al final de la carrera. ¿Sí? Y bueno, yo creo que tienen que salir de aquí sabiendo eso. ¿Y qué pasaba en América Latina? ¿Qué pasaba en Argentina? Bueno, había distintas realidades. Por ejemplo, los defensores de oficio eran una carga pública. Es más, el colegio de abogados todos los años anota a quienes quieran ser defensores de oficio. Gratuitos. A ver, ¿cuál es la idea? Que un abogado defienda gratuitamente a alguien como una carga pública. ¿Cuál es la idea? El abogado quiere ir a aprender, quiere ir a experimentar. Si no, ¿para qué? O sea, a mí me decían eso, olvídate, no me escribí nunca. ¿Mm? También había otras formas de defensa pública, que son los sistemas de las clínicas jurídicas. Por ejemplo, en las facultades de Derecho tenemos la práctica, el Instituto de Enseñanza Práctica. Todavía siguen teniendo la práctica teórica de la práctica. Organizaciones no gubernamentales que se dedican a la defensa pública. Hay mucho en Estados Unidos. ONGs, por ejemplo, ONGs que se dedican a defender casos de pena de muerte. Ahora, todos estos sistemas tienen un problema. Muchas veces no son eficientes, preparados. Bueno, por ejemplo, las clínicas jurídicas o las clínicas de las facultades de Derecho o las universidades.
trabajan con la lógica de la experimentación. No están en condiciones los alumnos que están por egresar, aunque estén bajo la tutela de un abogado, están en condiciones ellos de hacer, creo yo, no tengo un poco más de experiencia, de hacer una defensa, y la única idea que gobierna este sistema es las universidades, es, bueno, acá están los colegios de India para que nuestros alumnos hagan una suerte de residencia. Tomen contacto con la práctica y con el caso. ¿Sí? En el sistema adversarial, cada vez hay más defensores, hay un incremento cuantitativo, se le da un nuevo papel, esto de la defensa pública enfrentando a la acusación, ¿sí? Como institución, con políticas institucionales, ¿sí? Y muchas veces estos sistemas de defensa, como el que hay en Tucumán, hay en muchas provincias, son un problema porque como no tienen mucha capacitación, yo la verdad es que no, yo no curso en el proceso adversarial acá en la facultad, no tengo nunca una persona oficial. Vino una fiscal. Después, no sé qué han hecho, alguna de Dios, digamos, yo propuse acá en la facultad cursos de posgrado, diplomatura, proceso penal adversarial. ¿Cómo se forman los defensores oficiales? Es un gran problema. ¿Por qué? Porque en las audiencias no pueden ser convidados de piedra que no hablan. Eso de tener un rol pasivo en las audiencias, olvídate, perdiste. El proceso adversarial exige capacitación, exige preparación. Pero no solo preparación de uno, sino también preparación del caso. Trabajar el caso, trabajar la teoría. El problema es eso, bueno, no hay preparación del caso. Por ejemplo, los defensores aquí siguen acostumbrados a hacer el mismo papel que hacían antes cuando eran defensores del sistema escrito. No hay equipos de investigadores. Cuando uno tiene una teoría del caso, cuando uno tiene una hipótesis y dice, pero a ver, acá no se ha investigado, o el fiscal no ha investigado suficientemente este problema. Y supuestamente es una obligación de los fiscales reunir la prueba de cargo y también la de descargo. Entonces, a ver, el fiscal no hizo un examen con un psicólogo el día del hecho, recién terminado el hecho, o a las pocas horas de cometido, no hizo un examen con un profesional para determinar si el tipo estaba con un brote psicótico, lo cual lo convierte en inimputable en ese momento. Bueno, le falta a los defensores esa lógica de la investigación del caso. Ellos cobran a fin de mes, no les importa. Y la estructura defensoría tampoco. Hoy en día los buenos sistemas adversariales tienen equipos de investigadores en las defensorías. ¿Por qué? Porque son los que ayudan a investigar aspectos que ayudan a la teoría del caso que tiene la fiscalía, de la defensoría. En ese caso. O sea, no me quedo con lo que el fiscal trae, el testigo, el perito. Yo también promuevo investigación y digo, sí, pero a ver, esto pudo haber pasado así en este lugar, me voy al lugar, saco foto, hago volar un dron para ver cómo están las cosas abajo, junto prueba que después en el juicio, si no me va a servir para una absolución, por lo menos me va a servir para disminuir la pena. Porque a lo mejor hay una circunstancia que yo la puedo utilizar en mi teoría del caso. No hay en los sistemas de defensa equipos de defensores. Y falta la lógica de la competencia, o sea,
me pagan un sueldo, yo cobro, soy defensor, soy magistrado, no estudio, no perfecciono. ¿Mm? Ese es un problema de los sistemas de defensa pública. El hecho de tener asegurado el cargo y el sueldo a fin de mes hace que yo me achanche completamente. En vez de seguir estudiando, posgrado, proceso adversarial, no sé, medio de prueba, muchas cosas que pueden servir para competir, porque en el proceso adversarial el Ministerio Público y la defensa son competidores, tienen roles antagónicos. Y en una sociedad a la que le interesan estas cosas, no solamente a los abogados, a los funcionarios, etc., en una sociedad a la que les interesa que esto funcione bien, va a demandar que haya políticas claras, explícitas. El Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publica un libro así, no se lo traje, perdón, donde es una especie de memoria anual donde dicen qué gastaron, si compraron pulseras para tener gente en prisión domiciliaria, cómo reforzaron la investigación en casos de violencia de género. Está explicado y está diciéndole a la comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en qué gastan la plata que ponen ellos de impuestos. Aquí bien, gracias. Nadie rinde cuentas en Tucumán. ¿Mm? Bueno. Bueno, en el sistema de defensa pública, el Estado provee los medios para que haya una buena actuación de defensores, que pueden ser particulares, oficiales, pero siempre de confianza del imputado. Porque lo que importa es el cliente. ¿Mm? Yo no voy a hacer una buena defensa si yo a mi cliente lo tengo, ya lo consideré que es el autor. O aún considerándolo el autor, diré, bueno, puedo tratar de que la pena no sea perpetua, sea, o sea, 20 años, cosa que pueda salir en un tiempo. Pero siempre prima el interés del cliente. ¿Sí? Los abogados penalistas muchas veces nos olvidamos de que lo que importa en la defensa penal son los intereses del cliente. Y muchas veces los abogados oficiales y particulares también no trabajan en el interés del cliente. A lo mejor trabajan por su ego. Yo quiero ganar el caso o quiero ser mediático. ¿Sí? Quiero hacer marketing y estoy sacrificando a lo mejor el interés del cliente. Y hay algo que hay que tener en cuenta, es que cuando uno es defensor penal, el que va a la cárcel es el cliente, no uno. Entonces yo no puedo apostar con plata del cliente. ¿Sí? Si pierdo, lo que va a pagar es cárcel. No, ¿está claro? Bueno. Les dejo el power. Esto más o menos lo mismo. O sea, los sistemas de defensa organizados como clínicas, como ONG, son sistemas de menor lealtad. O sea, no ven al cliente como alguien al que hay que defender, sino como un pasatiempo, una forma de aprender. ¿Mm? También con las clínicas jurídicas pasa lo mismo, en las universidades, la asistencia de pobres también. Esto de la carga pública, yo defiendo, me anoto en el colegio y defiendo a alguien, pero porque quiero aprender, quiero experimentar, ¿no? Esa es la idea. Bueno, vamos a tratar de terminar. Ahí
Esto tiene que ver con la institución de la defensa pública, ¿no? El hecho de dejar de verlos como funcionarios y ponerlos a trabajar, por ejemplo, por especialización, áreas por especialización. Che, así como hay fiscales de género o de violencia, que también tengo que tener fiscales defensores especializados en violencia Y no se los o en obliga. homicidios. ¿Mm? No se les obliga una capacitación. Bueno, pero si el ministro de la Defensa, ¿alguna vez se enteró usted de que haya políticas de defensa pública? Tampoco hay política criminal diseñada y comunicada a la gente. Dice, ¿qué hacen los fiscales? ¿A dónde apuntan? ¿Tienen cárcel? ¿Mm? ¿Cómo ayudan a la seguridad? Van por la prisión preventiva siempre. Si la política del Ministerio Público es prisión preventiva para todo el mundo, la política de la defensa debería ser, nos oponemos a todas las prisiones preventivas y trabajamos el caso con los requisitos de la prisión preventiva, la acreditación de que no hay riesgo procesal. Eso alguien tiene que tener idea. El problema es que tenemos al tope de estas dos instituciones dos tipos que han salido con son amigos, que hacen lo que el poder quiere. ¿Mm? Uno ha sido apoderado del PJ durante no sé cuánto tiempo, ministro de gobierno de José, después ministro fiscal, y el otro 40 plazos en la carrera, bueno, qué sé yo. Eso tiene que ser una política. Decir, no vamos a permitir la violación de los derechos humanos. Pero, ¿cuándo el defensor que lo ve al juez todos los días, porque, como les digo, comen el día del magistrado, la justicia, cuando un defensor va a decir, este juez no es imparcial, y lo va a denunciar, y lo va a pedir el juicio político? Nunca. Porque son sistemas en los cuales todo se tapa. Los falsos nuestros compañeros. Esto era mucho más marcado con el sistema escrito, porque los ministerios públicos estaban dentro del Poder Judicial. Hoy, por lo menos, hay una ley que le da autonomía a los dos ministerios. Antes dependían de la Corte. Estaban todos dentro del Poder Judicial. Hoy no. Los abusos de poder también debería ser una política de defensa. Establecer propuestas normativas donde hay problemas con el código porque están interpretando mal, no le están dando las facultades a los defensores. Pedirle a los legisladores, che, modifiquen esto. Equilibrio y control con el Ministerio Público. Malas prácticas, tener datos, observar. Pero, bueno, esto es obviamente ideal. Transparencia, información verificable, estar sometidos a la crítica pública. ¿Por qué no aparece este señor de vez en cuando dando alguna explicación sobre qué es lo que hace? Bueno, en definitiva, bueno, acá hay un poquito como para que lean, esto se los dejo en el Power. Hay un punto que quiero recalcarles. Tienen en el aula un caso que se llama Rolando Torres, un caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí está clarísimo cuando un defensor público no cumple. La Corte Interamericana ha dicho que es obligación de los estados asegurar buena defensa. Y le impuso sanciones a... Bueno, dejemos de compartir, vamos a buscar otra cosa. Bueno, ya más o menos sabemos quiénes son los
los que nos vamos a encontrar dentro del proceso, ¿no? Más o menos sabemos en el proceso penal que las partes son el imputado, el querellante, el fiscal, que cuentan las partes. Entonces, ¿cuál? Si el juez es parte del proceso. No. No es una parte, es un sujeto del proceso. Lo vamos a encontrar cuando vayamos a tribunales. ¿Mm? Entonces, aprendamos a diferenciar los que son sujetos del proceso, que vamos a encontrar muchos sujetos. Vamos a encontrar al juez, vamos a encontrar al oficial de justicia, al perito, El auxiliar, ¿verdad? Serían auxiliares de la justicia. y guarda con el tema de los auxiliares de la justicia, porque Pero los peritos, digo, los... lo que pasa es que, a ver, en el proceso adversarial, un perito y un testigo no son auxiliares de la justicia, no tienen ningún deber con la justicia. Son auxiliares de la posición de la parte. Porque el proceso adversarial viene a cambiar esto de que la justicia y que todo el mundo, el testigo tiene que decir la verdad. Sí tiene que decir la verdad. Pero si se equivoca en algo, para eso está la contraparte para hacer el interrogatorio. ¿Mm? Antes no. Estos auxiliares de la justicia. Los abogados eran auxiliares de la justicia. ¿Qué nombre? Nosotros servimos a un interés, que es el interés del cliente. Y los testigos y los peritos sirven a la teoría del caso. Si no, lo represento, lo dejo afuera. Yo soy el responsable de litigar. Como abogado, tengo que decidir si un testigo me beneficia o perjudica mi teoría del caso. Entonces, no lo voy a llamar porque solo hecho de que sea una carga pública. No, que lo proponga el fiscal y yo le voy a memorar las preguntas para tratar de que se pise, de que haya contradicciones, de restarle credibilidad. Pero chao, ya no se considera auxiliares de la justicia en el proceso penal a quienes cumplen una función, o la acusación o la defensa. Bueno, entonces, además de todos los sujetos, vamos a encontrar a las partes. No todos son partes. ¿Con quién podría ser parte? A ver, identificándonos un poco con el tema de la acción. Obviamente que el acusado, pero a ver, si nos acordamos un poco del tema de la acción. ¿Cómo? La víctima es parte también, pero en general un poco hablando de las partes, porque Palacios es un procesalista civil, y esto, el estudio de las partes también forma parte de la teoría general del proceso. Entonces, vemos que desde el punto de vista civil, el actor que demanda es parte. ¿Por qué? Porque tiene un interés. Viene a pedir algo, viene a reclamar algo. ¿Tendrá el derecho material? No sé, porque el derecho de acción es un derecho de todo el mundo, tenga razón o no. Si yo quiero hacer una demanda solamente para molestarlo a mi enemigo, hago, perderé, porque no tengo las pruebas de lo que afirmo que es mi derecho. Pero tengo el derecho de demandar. Entonces se vincula con el tema de la acción. Incluso el litigante temerario, aquel que no tiene derecho a litigar, también es parte dentro del proceso. La idea es el que reclama frente a quien se reclama. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber siempre para ser considerado parte? Si tiene un interés legítimo. Tiene un interés, obviamente. ¿Qué pasa con
las peticiones extracontenciosas. Cuando alguien demanda sin demandar. Yo pido en una acción meramente declarativa que el juez determine si soy deudor de cierta obligación. Imposible. No le mando a nadie. Yo solo quiero que se aclare, que el Estado, que el Poder Judicial aclare una situación que no está clara en la ley. Tiene que haber una pretensión. Obviamente tengo una pretensión, si soy, en este caso, el que pretende que el Estado aclare esta situación. Hay una petición extracontenciosa. No hay contienda. No me enfrento a nadie. Pero también soy parte del proceso. Entonces el peticionario de este tipo de acciones también es parte. Nada más que es parte sin contraparte. En los demás casos, donde hay un derecho, por supuesto que si se pretende que alguien cumpla una obligación, el actor pedirá que sea condenado el demandado. En esos casos es más nítido el tema de las partes. Actor y demandado en el proceso civil. Bueno, no hace falta legitimación, como decía recién. Yo puedo no tener derecho y sin embargo demandar. Ser un demandante temerario. Las partes pueden actuar en nombre propio. Lo puedo presentar, decir, yo soy fulanito, un juez, vengo a pedir tal cosa. Pero también puede haber lo que se llama la representación. Una persona actúa en nombre de otra. Hay representantes legales. Por ejemplo, en las sociedades comerciales será el presidente del director de la sociedad anónima, tenga la representación de la persona jurídica. También hay otro tipo de representaciones, de los padres en relación a los menores, y los abogados que asumimos la procuración en nombre de ellos. Dentro del proceso, los abogados cumplimos una tarea, es representar al país. Puede haber un mandato, que es el poder general para juicio, o poder especial para juicio. Ahí viene alguien y nos dice, doctor, quiero que usted haga este juicio porque no me han pagado y me deben. Me designa apoderado por varias razones. Una, porque la parte es un lego, no tiene conocimiento jurídico. Entonces, si él va a estar en el juicio, a lo mejor le llega una cédula y le dice cumpla con tal. ¿Qué hago ahora? O sea, para eso se designa apoderado un abogado. Pero hay casos en los cuales la gente desconfía de los abogados, con toda razón, y no le dan un poder para que actúen en nombre de ellos. Y dice, doctor, ¿usted me puede patrocinar? Entonces, yo firmo todos los escritos de la abogada. Digo yo que me lo pago. No le doy mandato, no le doy representación al abogado. Actúo yo en nombre propio. Bueno, no, en las peticiones extracontenciosas será el peticionario el único, y por lo general, en los procesos contenciosos, hay por lo menos dos. Puede haber más de dos. Bueno, actor, demandante, todas estas denominaciones, demandado, en el proceso penal, acusado, imputado, querellante, todos son denominaciones que tienen las partes, son distintas denominaciones. También pueden intervenir terceros en el proceso. Terceros que no están en la posición de parte, pero que tienen algún interés. Por ejemplo, va al oficial de justicia a una casa y embarga algo. Se presenta ese señor y dice, miren,
fueron a embargar a Juan Pérez. Juan Pérez era el inquilino que vivía antes. Pero resulta que me embargaron a mí. ¿Por qué? Porque Juan Pérez tenía ese domicilio. Entonces, el actor dijo, señor juez, quiero que trabaje de manera cautelar que embargue a Juan Pérez en ese domicilio. Pero resulta ser que se mudó. ¿Qué hace este señor que es un tercero ajeno al juicio? Va a reclamar que le devuelvan sus cosas porque no hay ningún motivo para que lo embarguen. Ese es un tercero, con un interés. Entonces, actúa y promueve una tercería. Las tercerías se hacen para lograr el levantamiento de medidas cautelares, embargos, etc. Justificando que no es el titular de la relación jurídica. No tengo nada que ver. Está esta medida, pero yo no soy. Bueno, las partes en general tienen los mismos derechos y obligaciones dentro del proceso. Cuando el Estado parte, corre con ventaja siempre. ¿Por qué? Porque el Estado tiene cuerpos de abogados pagados por nosotros, un montón de abogados y un montón de representaciones públicas. Y corre con ventaja porque tiene gratuidad en los procedimientos. El Estado está eximido de pagar tasas, de justicia, etc. Y bueno, lo que hay entre las partes es una contradicción. Normalmente, hay casos en los cuales puede no haber contradicción. Por ejemplo, el demandado dice, me allano, porque es cierto, lo que me está reclamando el actor. Entonces, no voy a combatir, no voy a litigar. Entonces, me allano y ahí deja de haber contradicción. Pero, en general, no es así. En general, el demandado dice, doctor, necesito tiempo, no tengo plata, veamos cómo podemos partir para adelante. Entonces, los abogados somos expertos en eso, empezamos a chicanear, a demorar, a prolongar. Y en una de esas, hasta podemos ganar el juicio por una caducidad de instancia. Cuando se descuida el actor durante un tiempo, se produce la caducidad de la instancia. Y si se ha cumplido el plazo de prescripción, no hay más derecho para reclamar. Entonces los abogados también sabemos jugar con el tiempo, especialmente en los procesos civiles. ¿Sí? Aunque ahora se está incorporando la oralidad dentro del proceso civil. Hoy vemos que hay demandas de daños de perjuicio. El Código Procesal Civil y Comercial ha sido reformado hace un año y ha introducido la oralidad en esta palabra. Que ya era una experiencia piloto desde hace 4 años. Bueno, ¿cuál es la idea? Que todos tengan derecho a ser oídos, el derecho de audiencia. El derecho de audiencia significa la oportunidad de ser oído. ¿Qué pasa si alguien demanda y nunca se le notifica la demanda al demandado, por eso transcurre y se dicta la sentencia condenando, por ejemplo, a pagar los daños y perjuicios? ¿Qué se ha violado? El derecho de defensa. El derecho de defensa. Y la bilateralidad de la audiencia, que es un principio del proceso civil. Bilateralidad de la audiencia significa que las dos partes tienen derecho a ser oídas. Y si yo no le hago conocer la demanda, esa persona no puede responder y yo no la voy a oír. Estoy violando el derecho de defensa a través del derecho a ser oído.
también tienen derecho a proponer pruebas. ¿Sí? Bueno, hay toda una teoría acerca de las partes. Vayan a Palacio, leanla, más o menos vamos a pasar rápidamente. Partes simples y comunes caso múltiples. Simples, actor y demandado. En el caso de algunas obligaciones mancomunadas o solidarias, puede ser que haya más de un demandado. ¿Mm? Y también más de un actor. Entonces, esto Pablo lo va a tener ahí en el aula. En esos casos hay partes múltiples. Pero siempre va a haber en el proceso civil dos posiciones: actor, demandado. Varios actores, varios, pero siempre hay dos. No es que hay más de dos. ¿Sí? Nada más que una parte puede ser compleja o múltiple. ¿Sí? En el caso de obligaciones solidarias, por ejemplo. Hay partes principales y accesorias. La parte principal es la dueña del negocio jurídico. La parte accesoria viene a lo mejor con un interés parcial dentro de ese negocio jurídico, ¿sí? Pero tiene una actuación subordinada. Por ejemplo, los acreedores. Los acreedores de una quiebra. Hay partes que van a ser las dueñas del negocio y otras partes que no, que van a tener una actuación. El tercero, por ejemplo, hay distintos tipos de llamados de tercero. La citación de elección. Cuando alguien vende un inmueble, de repente ese inmueble tiene un vicio, lo vendió, pagó el precio y resulta que no puede escriturar, bueno, ahí va a ser citado el vendedor de la cosa. ¿Sí? No solo el actual, sino también el anterior que le transfirió. Está obligado por la evicción. ¿Sí? La compañía de seguros, por ejemplo. Típico de un accidente de tránsito, se provocan daños, le rompieron el auto y está el que tiene la culpa, y son las partes principales, porque resulta que después la cita de garantía de la aseguradora y viene a ocupar también el rol, dentro del proceso, y va a ser un coadyuvante del demandado. ¿Por qué? Porque si lo condenan al demandado, también van a condenar accesoriamente a la compañía de seguro porque hay un contrato de seguro. Bueno, partes permanentes, los que están a lo largo de todo el trámite del proceso, y partes transitorias o incidentales, aquellas que vienen solamente a tratar una cuestión puntual. Por ejemplo, el tercero que plantea una tercería, que la puede plantear como una demanda o como un incidente, es una parte incidental, transitoria, está durante ese tiempo, debate ese tema y se va. ¿Partes simples serían partes permanentes? No, Puede ser, no. Partes simples actores, es porque son uno, partes complejas más de uno. La parte permanente va a coincidir que ese es el actor o es el demandado que estaban a lo largo de todo el proceso. ¿Sí? Pero si es una parte accidental, como el tercero, que va a debatir una cuestión que solo le interesa a él, será una parte accidental o transitoria. No tiene que ver con lo que se discute en el juicio. Está ahí porque le embargaron algo. ¿Sí? Está ahí porque lo llamaron para algo. Terminado ese debate, el juicio sigue con las partes principales. Bueno, clasificación, partes en sentido amplio, tienen todos los derechos a realizar todos los actos permitidos dentro del proceso. La parte en sentido restringido, solo aquellos actos que le están permitidos a la parte principal.
Bueno, esto lo hemos visto, el peticionario, en los procesos voluntarios. La capacidad. ¿Quiénes tienen capacidad para ser parte? Capacidad para ser parte. Sí. La capacidad para ser parte es diferente de la capacidad procesal. Ser parte implica tener derecho. Y desde antes también. Por ejemplo, viene una pareja, la mujer dice quiero hacer un aborto. El padre dice no. ¿Qué hacemos? Se plantea la cuestión para los tribunales y de repente aparece un defensor de la persona por nacer. Porque también tiene la Constitución dice que somos personas, el Código Civil somos personas desde la concepción, los tratados internacionales reconocen la personalidad del momento. Entonces, esa persona es titular de derechos, tiene el derecho a la vida, aunque la madre se dueña de su cuerpo. Eso es un tercero. Puedes hacer lo que quieras. Es un tema debatido, no vayan a creer que es así de simple la cuestión. Hay fallos, hay casos. El caso de la Asociación Postal de Belén, por ejemplo, es un caso muy discutido, es un caso de la jurisprudencia, donde la Corte se tuvo que expedir acerca de la legitimación de la asociación para demandar el nombre de la persona tercera. ¿Sí? Pero lo que tiene que quedar claro es que para ser parte hay que tener capacidad de derecho. Poder ser titular de derechos y obligaciones. Está en el Código Civil y Comercial de la Nación, ahí tienen las personas físicas, las personas jurídicas, desde qué momento pueden actuar, y tener reconocida la personería, las sociedades comerciales, asociaciones, explicaciones, todos tienen capacidad para ser parte. Se cumplen con todos los requisitos. Pero, ¿tendrán capacidad procesal? Capacidad de exceso o la capacidad procesal. Si no ser incapaz, por ejemplo, porque los menores de edad no pueden ejercer por sí mismos en el proceso, porque son incapaces de que la capacidad procesal se vincula con la capacidad de hecho. Es la posibilidad de realizar válidamente actos jurídicos procesales. Si hay un menor, tendrá que ir representado. ¿Sí? Pero es la capacidad de hecho, es la capacidad de ejercicio, que está limitada en algunos sujetos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Código Civil desde que se reforma? Trata de ampliar la capacidad. ¿Sí? Porque antes, los incapaces totales, y de repente, bueno, había incapaces con retrasos madurativos importantes, pero por ejemplo, sordomudo que se da a entender, no tiene por qué ser un incapaz total y prohibirse de realizar determinados negocios jurídicos. Entonces, se ha ido ampliando también la capacidad con equipos de apoyo, buscándole la forma en que esa persona esté custodiada, preservada, tal vez tenga algunos actos limitados, ¿sí? Para evitar que se perjudique, porque hay personas que tienen idea de niños, o el pródigo, el jugador compulsivo, por ejemplo, ¿sabes?
Va a perder todo cuando vaya al casino. Él cree que va a ganar y va a dejar a su familia en la ruina, entonces se inhabilita, ¿no?, para determinar los actos de la vida jurídica. Pero en general, la capacidad procesal es la capacidad de hecho. Quien tiene capacidad de hecho puede estar en un juicio. Las reglas de la capacidad. Eso es lo que dice el código hoy en día. Pero hay casos en los cuales hay una incapacidad absoluta. La persona por nacer puede realizar por sí actos jurídicos procesales. No va a una audiencia. No puede declarar. No puede llegar a un acuerdo. Bueno, y hay quienes tienen capacidad restringida, los menores de edad, los emancipados, que cada vez van teniendo progresivamente más capacidad. Bueno, los menores con título habilitante pueden realizar, pueden demandar por aquellas cuestiones vinculadas con el ejercicio de la profesión. Los inhabilitados tienen capacidad restringida para estar en el proceso. Los penados, por ejemplo, están presos. Están presos y por lo tanto tienen derechos que han perdido. Porque la pena implica la pérdida de la potestad, por ejemplo, la imposibilidad de realizar actos de administración y disposición de bienes, no pueden vender inmuebles, por ejemplo. Siempre cuando sean penados, incumpliendo la pena. Entonces tienen capacidad restringida. ¿Qué pueden hacer dentro del proceso penal los penales? ¿Qué se les ocurre? Ejercer su defensa. Ejercer su defensa. Están en la cárcel y de repente no le dan la comida o no le dan atención médica. Entonces plantean una vez corta. Tienen capacidad para estar y para reclamar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la ejecución penal. No se termina con la pena y la capacidad de esta gente. Bueno, los concursados y fallidos también no pueden ejercer actos de comercio, no pueden vender bienes. ¿Qué les queda? Únicamente las cuestiones vinculadas a los derechos de familia y derechos personalísimos. Bueno, todos tienen facultades dentro del proceso. La facultad es la posibilidad de realizar actos lícitos. Todas las partes tienen esa posibilidad, tienen esa facultad. También, como tienen facultades, la otra parte tiene deberes que son correlativos a esa obligación. Hay que diferenciar la simple facultad de el derecho subjetivo procesal. El derecho subjetivo procesal es la posibilidad de pedir el cumplimiento de un deber dentro del proceso. Yo exijo que la parte comparezca a absolver posiciones. Es una obligación de la parte. La absolución de posiciones viene a ser algo así como una concesión provocada. Si no comparece, yo puedo pedir que lo hagan comparecer. Si no comparece, tiene una penalidad, que es que se va a tener por cierto lo que yo afirmo. En general, también tendrá el deber de cumplir la sentencia. Y si no cumple, habrá que hacer una ejecución forzada. Estos son derechos subjetivos. El derecho subjetivo al cumplimiento de la sentencia, por ejemplo. Bueno, la simple facultad es el deber de no impedir lo que hacen dentro del proceso. Hay deberes en el proceso. Una vez que uno entra al proceso, queda formulado por estos deberes, que son muy tradicionales, que lo vamos a encontrar en el código, en todos los códigos procesales los vamos a encontrar. Son deberes
el deber de respeto al órgano judicial, el deber de lealtad y probidad, o sea, no hay que actuar tratando de hacerle la zancadilla o de perjudicar deliberadamente a la otra parte, el no actuar con temeridad y malicia, que son reglas de todas las partes del proceso. Uno es temerario cuando sabe que no tiene razón, igual a su planteo, solamente para dilatar. Y la malicia es obstruir de una manera deliberada alguna actuación del proceso. Las chicanas son actitudes obstructivas, porque si no tienes razón y plantea una nulidad y no tienes razón y vuelve a plantear otra nulidad y no tienes razón y después pega, bueno, eso es la conciencia de la sin razón, es la temeridad y es malicia. Bueno, y todas estas inconductas tienen sanciones que puede aplicar el órgano judicial, que son parte de los deberes de corrección que tienen los órganos judiciales. Después también las partes tienen que cumplir con las resoluciones judiciales. Si se niegan, se los puede ejecutar forzadamente. Hay casos en los cuales se deriva una responsabilidad penal. Por ejemplo, si yo tengo un bien y me demandan, y durante el proceso antes que me embarguen lo vendo, me insolvento fraudulentamente para evitar que el acreedor se cobre ese bien. Bueno, eso da una responsabilidad penal. Bueno, deberes y cargas. ¿Qué es la carga? La carga procesal es aquello que la parte hace o cumple porque está interesado en el procesal. Por ejemplo, la carga de comparecer a una audiencia, carga, su obligación, que lo tiene. Y si no va, perderá a lo mejor un derecho que es el derecho de hacer un planteo dentro de esa audiencia. Entonces, eso es una carga procesal. Carga es el imperativo en el propio interés. Yo estoy interesado, voy y lo hago. Bueno, y en el proceso penal vemos el titular de la acción penal pública, que es el Ministerio Público, el fiscal, y la víctima. El denunciante es parte del proceso. ¿Quién puede ser denunciante? Yo veo un delito en la calle y llamo a la policía y denuncio. Y declaro, y digo, sí, yo vi cuando me robaban la cartera, no sé. Denuncio, soy denunciante. ¿Soy parte del proceso penal? No, en este caso no. Estoy cumpliendo con una obligación social de poner en conocimiento de la autoridad en la comisión del delito. Pero eso no me convierte en parte. La víctima, sí. La víctima sí. Si además yo soy la víctima y hago la denuncia, yo soy denunciante, pero también soy víctima. Entonces ahí sí ingreso al proceso. Los acusadores, el Ministerio Público y el querellante particular de los delitos de acción pública, todos podemos constituirnos en querellantes, si somos la víctima. Se puede ser solo víctima, y hoy en día los códigos procesales les reconocen un catálogo de derechos a la víctima. Pero también puedo asumir la calidad de parte. Si como víctima me van a notificar, me van a decir qué ha pasado, me van a condenar, etc. Pero si yo quiero asumir la calidad de parte, me constituyo en querellante como víctima. Y ahí puedo estar en todos los actos, impulsar el proceso, acusar cuando el Ministerio Público no acusa, y seguir adelante y pedir la pena, pedir la aplicación de la pena. ¿Sí? Estas son las acusadoras. Y las partes acusadas, el imputado. Básicamente, el imputado o los imputados que pueden ser varios. El concepto de imputado es aquella persona que comete un delito y que tiene que resistir la actuación del Estado que se basa en una imputación.
¿Bien? La imputación es la atribución a determinada persona de la comisión de un delito. Para que sea imputado una persona, por ejemplo, una persona que tiene 14 años, comete un delito. Salen a robar, salen de caño, lo agarra la policía, uno tiene 18, el otro 14. ¿Qué pasa con el de 14? Hay un análisis antes de la policía. ¿Puede ser imputado un menor de 16 años? No, porque son imputables. Es así. Se discute mucho acerca de la imputabilidad, la baja de la edad de imputabilidad de los menores, pero bueno, en definitiva, un menor no es imputable. Un menor de 16 años. De los 16 a los 18 se pueden aplicar medidas tutelares. El juez penal puede disponer de